Buenas tardes, profesores. Nosotros somos el grupo 24 de la teoría 2 y vamos a presentar el experimento presencial dinámico. Dicho esto, los integrantes son Gerardo Ángulo, Johnny Pérez, Almendra Roña y el que les habla, Nicolás Vicencio. Como objetivos generales tenemos analizar el comportamiento del sistema propuesto para luego comparar los resultados teóricos y reales. Como objetivos específicos, primero vamos a elaborar los diagramas de cuerpo libre, vamos a utilizar los sensores para conseguir los datos necesarios y vamos a comparar dichos datos entre los reales y teóricos para ver la influencia de los factores externos. Para el procedimiento, primero vamos a iniciar el programa, lo vamos a colocar el carrito de 30 centímetros y vamos a dejar que este avance. A la par vamos a tener el programa corriendo y este va a recolectar los datos automáticamente. Vamos a exportar dichos datos a un formato TXT y mientras tanto vamos a medir el radio de las masas de los componentes. Finalmente vamos a abrir dicho archivo TXT y vamos a analizarlo para solucionar el proyecto. A continuación se muestran las gráficas obtenidas del lado del PRO, las cuales representan a la posición angular, la velocidad y la aceleración angular respectivamente, de las cuales se sacó la siguiente tabla de datos. Ahora iniciaré con el cuestionario general. En la primera pregunta nos piden realizar el DSL de cada componente del sistema con su respectivo análisis dinámico. Primero el DSL del carrito. En el carrito actúan diferentes fuerzas como la reacción. Esta es causada por la polea que está sobre el carrito. También está su peso. Y en cada ruedita hay una fricción y una normal. Y para el análisis dinámico vamos a establecer nuestro sistema de coordenadas. La fricción total sería la fricción uno más la fricción 2. La normal total sería la normal uno más la normal 2. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X es la reacción en X menos la fricción es igual a la masa del carrito por la aceleración 3. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y sería igual a cero. Entonces, la normal menos la masa del carrito por la gravedad menos la reacción en Y es igual a cero. De esto también deducimos que la fricción es mu sub K por la reacción en Y más la masa del carrito por la gravedad. En la polea móvil actúa la tensión 2, la tensión 1, la reacción y su peso. En la aceleración de la polea A3, la aceleración de la cuerda A2. Realizamos un análisis cinético y obtenemos que la aceleración 3 es igual al radio de la polea móvil por alfa 2 sobre 2. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la tensión 1 más la tensión 2 menos R en X es igual a la masa de la polea por A3. La sumatoria de fuerzas en Y0, R en Y, es igual a mg. Al reemplazar R en Y en la ecuación de CL del carrito, nos queda que la fricción es mu sub K por la masa de la polea móvil más la masa del carrito por la gravedad. La sumatoria de torques es igual a la inercia por aceleración angular. De esto tenemos que la tensión 2 menos la tensión 1 es igual a un medio de la masa de la polea móvil por el radio de la polea móvil por alfa 2. Para el sistema disco de inercia y polea fija, actúa la tensión 2, la tensión 3, la masa de la polea fija por la gravedad y también la reacción 2. La sumatoria de fuerzas en X en Y son cero. La sumatoria de torques es igual a la inercia total por alfa. La inercia total es igual a la inercia del disco más la inercia de la polea fija. A partir de las ecuaciones mostradas podemos encontrar una relación entre masas y radios y así calculamos la inercia total que nos quedaría como un medio de la masa del disco de inercia por radio al cuadrado más un medio de la masa de la polea fija por R1 a la cuarta más R2 a la cuarta sobre R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Y para el portamasa la sumatoria de fuerzas en Y de 3 menos su peso menos la normal 1 es igual a la masa por la aceleración. De igual forma para la masa adicional la sumatoria de fuerzas en Y es la normal 1 menos su peso es igual a la masa de la masa adicional por A1. Y para el sistema portamasa y masa adicional nos queda que la tensión 3 es igual a la masa de la masa adicional más la masa de la polea móvil multiplicado por la gravedad menos la aceleración 1. Para hallar la aceleración angular, utilizamos un análisis dinámico que nos permite determinar cómo se comporta el sistema. Empezamos con un sistema de ecuaciones que toma en cuenta fuerzas como la gravedad y el momento de inercia. Y al reemplazar los valores en las tensiones T3 y T2 en la ecuación, obtenemos una expresión para la aceleración angular que resulta ser 35,31 radianes por segundo al cuadrado. Bueno, ahora vamos a comparar el valor experimental con el teórico. En las gráficas obtenidas del sensor vemos que la aceleración angular en el rango de tiempo entre 0,4 y 0,8 segundos está entre 30 y 32,8 radianes sobre segundo al cuadrado, mientras que el valor teórico está 35,31 radianes sobre segundos al cuadrado. Esta diferencia puede explicarse por varias razones en realidad, como las aproximaciones, quizás la fricción, variaciones en los parámetros. Sin embargo, el resultado sigue siendo muy cercano, lo que indica que el sistema está funcionando correctamente. En este problema se utiliza la ecuación cinemática básica para calcular la velocidad angular, pues, de una polea fija. Sabemos que la velocidad angular se relaciona con la aceleración angular mediante una integral. Y dado que el sistema parte del reposo, la ecuación resultante es simplemente la aceleración angular multiplicada por el tiempo. Esto nos da una expresión sencilla para la velocidad angular en función del tiempo.
Ahora, para la parte experimental, nosotros tomamos datos desde el inicio del movimiento y pues se aplicó un ajuste lineal a la gráfica de la velocidad angular versus tiempo y el resultado lo podemos ver en pantalla. Nos damos cuenta que es relativamente cercano, de manera que pues no hay una diferencia abismal, lo que nos da a entender que nuestro resultado se acerca y que la diferencia, estamos yendo por un buen camino y la diferencia no es mucha. Se muestra que una relativa similitud, ¿no? Entre los dos. El resultado es correcto. Vamos a la pregunta 5. Para obtener los resultados más precisos de nuestro experimento, debemos tener en cuenta varios factores externos que pueden influir en el sistema, ¿no? Comenzamos con la fricción en el carrito. A pesar de que en el análisis anterior se asumió que no había fricción significativa, siempre hay un poco. Y esta fuerza, en este caso, se está oponiendo al desplazamiento. En cuanto a la fricción en la polea, aunque también es mínima, siempre está presente y afecta el desplazamiento de la masa, ¿no? Otro factor a considerar es la elasticidad de la cuerda. En cuerdas no ideales se debe tomar en cuenta la variación en la longitud y las fuerzas relacionadas con ella, lo cual se describe en la fórmula. Además, errores por sensores o por tiempo de reacción pueden afectar la precisión de nuestras mediciones. Finalmente, tenemos la resistencia del aire. Cuando el carrito se mueve rápidamente, el aire genera una pequeña fuerza que lo va a frenar. Aunque se puede calcular con una fórmula más compleja, en muchos casos se considera despreciable si la velocidad no es alta. Y se describe por la fórmula que también vemos en pantalla, donde C, T es el coeficiente de arrastre y P es la potencia del aire. A es el área frontal y V es la velocidad. Para la pregunta 1 del cuestionario específico se obtuvo que la aceleración del carrito es igual a 0,37, esto dado que es igual a la mitad de la aceleración lineal de la cuerda. Ahora, como el solo vector de la tensión, se va a considerar que la polea móvil es ideal, de manera que la fuerza F sobre el carrito sería igual a 2T. Ahora, en las ecuaciones dinámicas se obtiene que la fuerza de la fricción es igual a mu por el peso y finalmente que la tensión es igual a 2,84 newton. Para la pregunta 2 se plantea el DCL y las ecuaciones dinámicas del carrito, donde se define la fuerza neta como la componente de F en X menos la fricción menos la fuerza del aire, siendo esta igual a la masa por la aceleración lineal, donde la fuerza del aire haría que la fuerza neta sea una función lineal respecto a la velocidad, de manera que con los datos experimentales y las ecuaciones de fuerza neta y velocidad planteadas, se podría generar una tabla de valores para ambas magnitudes para posteriormente graficarlas y hacer un ajuste de línea donde B sería el valor absoluto de la pendiente de la recta, validando así este método para su cálculo. En la pregunta 3 para el cálculo del momento de inercia del sistema pedido, se nos proporciona una tabla de datos, los cuales se cargaron y se generó una gráfica en los cuales podemos ver que los puntos están alineados, mostrando así un comportamiento lineal. Por este motivo se usó la regresión lineal, una función de LM de R, para calcular los parámetros, obteniendo así la velocidad angular en función del tiempo, de los cuales asimismo se puede sacar el valor de la aceleración angular, el cual sería constante. Para la pregunta 4 hay que darnos cuenta que el movimiento del sistema polea masa m está ligado a la del bloque, el cual presenta una aceleración lineal igual a la aceleración angular por el radio de la polea, obteniendo así un valor de 0,1 metros por segundo al cuadrado. Este valor se reemplaza en la ecuación dinámica del bloque colgante, del cual se obtiene que la tensión es igual a 19,59 milinewtons. De modo que en el análisis rotacional del sistema obtenemos que la suma de torques es igual al momento del sistema por el valor de la aceleración angular. De manera que despejando y reemplazando los valores, tiene un momento de inercia total igual a 1,11 por 10 a la menos 4 kilogramos metro cuadrado. Observaciones y conclusiones. Con respecto a las observaciones, tenemos que la medición fue manual, así que es probable haber cometido algún error por un redondeo y que no tenga una predicción exacta. Luego, la fricción, aunque se pidió que no se tomara en cuenta, sí existió en el experimento, así que tal vez ha disminuido la aceleración real del sistema. Algunos errores humanos, como igualmente fue manual la hora de tomar datos, es probable que se pudo haber causado un desfase. El aire jugó un papel en las velocidades del portamasa y del carrito, ya que estos iban a una velocidad considerable. Con respecto al sensor, es posible que este haya tenido algún desfase, alguna variación por una resolución limitada. Y igualmente se detectó que el portamasa oscilaba por el movimiento y el carrito estaba presentando movimientos laterales. En la conclusión, lo más importante para recalcar es que a partir de los materiales dados y los sensores, nosotros pudimos aplicar de una forma experimental los temas aprendidos en clase. Igualmente, nosotros logramos cumplir todos los objetivos del problema y comprobamos la segunda ley de Newton.